con estas charlas en las cuales estamos tratando de profundizar en las virtudes. Ya el domingo pasado iniciábamos nuestra trayectoria dando como una especie de fundamentos de base para poder continuar en nuestra reflexión dominical. El domingo pasado no solo recorrimos el pensamiento clásico, especialmente tomando la mano de Platón para poner esos fundamentos, sino que además trazamos una línea general de interpretación de las virtudes según la tradición de la Iglesia, donde veíamos que hay virtudes que se clasifican según su origen y otras según donde se asientan en la misma facultades del alma. Según su origen, dijimos que hay como tres tipos de virtudes principales. Las virtudes innatas, aquellas que se aprenden directamente en la propia casa o que se nacen con ellas o que en la propia vida las hemos ido como absorbiendo casi sin darnos cuenta. Pensemos en la laboriosidad, en la honradez, en la educación. En un segundo lugar están las virtudes teologales, que son aquellas que Dios nos concede en el momento de nuestro bautismo. Solo Dios puede darlas y solo Dios concede el incremento. Hacemos referencia a la fe, a la esperanza y a la caridad. En tercer lugar, nos encontraríamos con las virtudes morales o cardinales, que son la prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. Esto es una forma de clasificar las virtudes, como digo, según su propio origen, pero vamos a hacer más hincapié cada semana en las virtudes según dónde se colocan en las facultades del alma. Entonces, igualmente hablaríamos como de tres clases de virtudes. Reitero que hay virtudes en el intelecto y decíamos el domingo pasado son la virtud de la inteligencia, sabiduría, ciencia, prudencia, arte o fe. En cuanto a la voluntad, encontramos a la esperanza, a la caridad y a la justicia, de las cuales se derivan la religión, la piedad, la obediencia, la gratitud y la veracidad. Al fin, hablamos de virtudes en lo sensitivo, en la parte que se conoce como irracional del alma, en donde está la fortaleza y la templanza. Pues bien, después de este breve recordatorio de lo que hablábamos el domingo pasado, vamos a entrar ya hoy en materia yéndonos a la virtud principal de la caridad, que como decía está ubicada en la voluntad. Vamos a iniciar una serie de charlas semanales dedicadas a la caridad que tras haberlas tratado convenientemente y profundizado todo lo que sea necesario, iremos dando un recorrido por todo ese resto de virtudes que se encuentran en las facultades del alma. Para poder tratar la caridad tenemos que hacer una distinción. Siempre la teología clásica nos habla de la caridad increada y de la caridad creada. Hoy vamos a comenzar hablando de la caridad increada. A partir del domingo siguiente hablaremos de la caridad increada. Aquí hacemos referencia cuando decimos caridad increada y caridad creada. La caridad increada no es ni más ni menos que Dios mismo, eterno y sustancial. Él es la caridad. Y la teología le identifica así como la caridad increada. Cuando hablamos de la caridad creada, estamos hablando propiamente de lo que conocemos con el nombre de virtud de la caridad. Es el pálido reflejo, dice algún teólogo, pálido reflejo del resplandor divino que se proyecta sobre las criaturas. Entonces, aquí donde tiene sentido lo que vamos a hacer.
Hoy hablamos de Dios en cuanto a caridad en sí mismo increada. Cuando hayamos reflexionado hoy convenientemente sobre Dios caridad, luego a partir del próximo domingo comenzaremos a hablar, porque nos extenderemos un poco, comenzaremos a hablar de la caridad increada, del reflejo de Dios caridad que se manifiesta en sus criaturas de una forma progresiva y que conocemos con el nombre de virtud. Vamos a entrar en materia. Vamos a hablar de Dios caridad. Para esto recurrimos a la Suma de Teología de Santo Tomás de Aquino, donde principalmente voy a apoyarme, especialmente en la parte primera, cuestiones 19 a la 28 y algunas otras que se encuentran cercanas a estas. Allí nos encontramos con cuatro preguntas que se hace Santo Tomás de Aquino, que nosotros también nos vamos a hacer hoy, que nos van a ayudar mucho. Son como las cuatro partes de la charla de hoy. Las cuatro preguntas son: ¿hay amor en Dios? La segunda pregunta es: ¿Dios ama todas las cosas? La tercera: ¿Dios ama todas las cosas por igual? Terminaremos en cuarta parte preguntándonos: ¿Dios ama siempre más las cosas mejores? Comencemos por la pregunta inicial. ¿Hay amor en Dios? En Dios, dice la teología católica, hay voluntad, pero el acto propio de la voluntad es el amor. Entonces tenemos que concluir diciendo que en Dios hay amor, porque en Dios hay voluntad y el acto propio, principalísimo de la voluntad es el amor. Para entender esto, vamos a tratar como de irlo desmenuzando, haciéndolo más pequeño para que sea más comprensible. Es para nosotros Dios el ser infinito y por tanto en su magnitud muchas veces tenemos como que pararnos, reflexionar y analizar poco a poco. En Dios hay amor, pero vamos a profundizar sobre esta afirmación. Vamos a ver esta afirmación por una parte en cuanto a lo esencial, por otra en cuanto a lo nocional, para terminar en cuanto a lo personal. No te agobies por estos términos, puesto que progresivamente los iré explicando, reflexionando, y también te recomiendo que este video pues lo repitas, que no lo veas solo una vez, sino que después de una primera visualización trates de verlo por partes, de verlo con calma, de pausarlo, pensar lo que se está diciendo. Esto te ayudará a profundizar en Dios, incluso no solo a tener más conocimientos, sino a amarle más, a enamorarte más de Él. En Dios hay amor. Y decimos que en Dios hay amor de una forma esencial, en primer lugar. Dios es amor. En Dios es el acto de la voluntad por el cual se ama a sí mismo. Conviene este acto de amor por igual a las tres divinas personas, a la persona del Padre, a la persona del Hijo y a la persona del Espíritu Santo, porque en Dios, esta es la razón, la voluntad y los actos de amor y de gozo se identifican con la misma esencia divina. Por eso, cuando nosotros vamos a la primera carta del apóstol San Juan, capítulo cuarto, versículo 18, él dice textualmente: Dios es amor. Entonces, no solamente afirma que en Dios hay amor, no solo es que hay amor en Dios, sino que Dios es amor, porque ese acto de amor de Dios es tan íntimo a su voluntad que Él mismo es amor.
Es algo tan representativo, insisto, que San Juan el Apóstol no lo considera un atributo de Dios. Dios tiene amor, Dios ama, sino que es parte de su ser, de su esencia. Por eso tratamos el amor en primer lugar en Dios esencialmente. Es decir, que Dios en esencia es amor. El ser dotado de inteligencia tiene de especial el conocer su bien y debe buscarlo y reposar en él de un modo especial, por una inclinación regulada por la inteligencia. Esto ocurre en todos los seres. Esa inclinación se llama voluntad. Cuando nosotros estamos hablando de la voluntad en una persona, estamos hablando de esa inclinación que controla la inteligencia de buscar el bien y una vez encontrado descansar en ese bien que se ha encontrado. Esa inclinación que se llama voluntad la vemos de una forma magnífica en Dios. La inteligencia divina que conoce el bien no puede existir sin la misma voluntad divina que quiere el bien. Entonces, igual que en cualquier ser, en cualquier persona humana, la voluntad está manejada por la inteligencia para buscar el bien y una vez buscado descansar en él, con mucha mayor razón, esto ocurre en Dios. Demos un paso más. El acto primordial, el acto principal de toda voluntad es el amor del bien. Esto es lo primero que busca toda voluntad que no esté perturbada. Toda persona humana no perturbada busca instantáneamente, necesariamente el bien. Los actos de la voluntad, como desear, esperar, querer, elegir, gozar e incluso otros como odiar, proceden del amor, que es el estímulo que alerta a la voluntad a su contacto con el bien. Cuando procede del conocimiento sensible, es una pasión. Cuando procede del conocimiento espiritual, es todo espiritual. Pensemos en el atractivo que nos produce un plato de comida. Eso es un conocimiento sensible, porque ese alimento, esa comida, cuando llega a nuestra boca, a nuestras papilas gustativas, hace una atracción que es material, que nosotros conocemos como pasión. Es como un atractivo hacia la comida que nos da apetito, que nos da ganas de comer y de seguir probando ese alimento. Lo mismo ocurre en cualquier otro ámbito humano de nuestra vida. Sin embargo, cuando el conocimiento no es así desde lo sensible, sino desde lo espiritual, es todo espiritual. Pues bien, apliquemos esto a Dios. En Dios hay un acto completamente espiritual y eterno de amor al bien, que es el mismo. Dios no es libre para dejar de amarse, porque su voluntad es el bien en sí, siempre actualmente amado, que se llama celo. Si toda persona busca el bien debe de buscarlo en lo de afuera. Y a veces el bien lo encontramos, como decía, en un plato de comida, otras veces en un paisaje, otras veces en una persona amada. Pensemos en un novio, una novia, un hermano, un amigo, un compañero de trabajo, un vecino. En Dios, el acto de amor se da principalmente hacia sí mismo, porque Él es el bien sumo. Si cualquier otra persona humana se amara principalmente y nada más que a sí mismo, estaríamos hablando de un narcisista. En el caso de Dios, no, porque Dios es el sumo bien y entonces la mayor proeza que pueda hacer Dios es amarse a sí mismo y el mayor acto de su voluntad
es amarse a sí mismo. Su amor, esto no lo perdamos de vista, es absolutamente puro. Dios no solo es impecable, no solo no puede pecar ni ha pecado nunca, sino que Él detesta necesariamente el pecado con odio santo, que es la consecuencia rigurosa del amor del bien. Su santidad es perfecta, no tiene libertad para desordenarse, haciendo el mal, porque está infinitamente por encima de esa posibilidad. Cuando nosotros hablamos de que tenemos libertad para escoger entre lo bueno y lo malo, no estamos haciendo referencia a una aptitud que sea para alabar. Nuestra posibilidad de escoger entre lo bueno y lo malo habla de nuestra debilidad, habla de nuestra miseria, habla de lo poca cosa que somos, porque tenemos incluso posibilidad de pecar, posibilidad de equivocarnos, posibilidad de seguir un camino malo en vez del camino bueno. Sin embargo, Dios no tiene esta libertad. Dios no puede pecar. Dios jamás puede escoger lo malo, porque Dios está muy por encima de esto. Dios no es imperfecto. Dios no está limitado como estamos nosotros por las cosas. Dios está muy por encima de cualquier circunstancia mala que se presente. Y por eso Dios jamás ha pecado ni podrá nunca escoger el pecado ni el mal, porque Dios está por encima. No tiene libertad para desordenarse. Su voluntad, regida por su inteligencia infinita, está orientada exclusivamente al sumo bien, que es Él mismo. Por tanto, decimos, Dios no solo ama, no solo tiene amor, sino que es el amor. Por lo tanto, lo hemos tratado en un primer paso de forma esencial. Dios, en su esencia, en su ser, es amor. En segundo lugar, vamos a tratar el amor en Dios en cuanto a lo nocional. Nocionalmente, es el acto de amor con que el Padre y el Hijo se aman mutuamente. Entonces, cuando hablamos del amor en Dios, no solamente estamos hablando de que Dios es amor, su ser es amor, sino que en segundo lugar decimos que el amor en Dios es el acto por el cual el Padre y el Hijo, primera y segunda persona de la Trinidad, se aman mutuamente, dando origen por vía de procedencia a la tercera persona divina, el Espíritu Santo. Se llama también este amor en Dios amor originante, porque es el amor que da origen al Espíritu Santo, como he dicho, en el seno de la Santísima Trinidad. Esto es teología bastante interesante. Ya sé que quizás puedo levantarte dolor de cabeza con todos estos conceptos, pero te insisto, si te resulta complicado, no veas de un tirón todo este video, sino páusalo, piensa. Toma notas en tu libreta espiritual para que vayas asimilando conceptos. Lo que no se conoce no se ama. Hay que conocer más a Dios, a la Santísima Trinidad, para poder amarle más y mejor. Pues bien, en esto que decíamos de que el amor en segundo lugar en Dios lo tratamos en cuanto a ese acto por el cual se ama el Padre y el Hijo, que a su vez da origen a una tercera persona, el Espíritu Santo, conlleva el que nosotros entendamos que en Dios hay dos actividades fundamentales que San Agustín en su tratado de Trinitate, la Trinidad, dice que son procesiones y relaciones. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de procesiones, tenemos que hablar en cuanto ad intra y ad extra, hacia adentro de la Trinidad y hacia afuera de la Trinidad.
Las procesiones hacia adentro de la misma Trinidad son el origen o procedencia que una persona tiene de otra. Por tanto, la palabra procesión es sinónima de la palabra procedencia. En Dios hay procedencia. Si te resulta más fácil esta palabra, olvida la palabra procesión y usa la palabra procedencia. Bien, en Dios hay procedencias que marcan el origen que una persona divina tiene de otra. Hay procedencias por vía intelectual, por la inteligencia, el intelecto, y esa procedencia es la que el Hijo tiene de su Padre. De ahí que los teólogos digan que Cristo es el verbo de Dios Padre, la palabra que Dios Padre ha pensado, esa palabra es Cristo. Por vía intelectual, por tanto, hay una procedencia a la Trinidad, es la procedencia del Hijo de su Padre. Por vía de amor, hay otra procedencia que es la expiración activa del Espíritu Santo, común al Padre y al Hijo. Para entenderlo, te sigo reiterando. El Hijo procede del Padre, es la primera procedencia que hay en la Trinidad, y esa procedencia es por vía de pensamiento, de intelecto. La segunda procedencia que hay en la Trinidad es del Espíritu Santo, que es a través de la vía de amor y es por un acto de expiración activa del Padre y del Hijo. El Hijo solo procede del Padre. Sin embargo, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo, porque es el acto de amor que se tienen entre los dos. El origen eterno de Dios Hijo es la palabra que Dios Padre ha pensado y ha pronunciado. El origen del Espíritu Santo es el amor que se han tenido desde siempre, eternamente, el Padre y el Hijo. Bien, estas son las procedencias ad intra, hacia adentro, en el interior de la Trinidad. Hacia afuera se dan otras procedencias y son, por decirlo así rápidamente, los orígenes que tienen todas las cosas en Dios. Es decir, que todas las cosas proceden de Dios, proceden por vía de creación, todo ha sido creado por Dios, proceden por vía de conservación, lo que Dios ha creado todo lo conserva en la existencia. En tercer lugar, por vía de gobernación. Dios lo que ha creado, además de conservarlo, también lo está gobernando permanentemente. Creación, conservación, gobernación. Estas son las procesiones hacia adentro y hacia afuera que se dan en la Santísima Trinidad. En segundo lugar, hay relaciones en la Santísima Trinidad. Relaciones de paternidad, de filiación, de expiración activa, de expiración pasiva. Como solo tres relaciones están opuestas entre sí, por esa razón solo hay tres personas y no cuatro en la Santísima Trinidad. Paternidad, filiación, expiración activa, expiración pasiva. El Padre hacia el Hijo hacia el Padre, paternidad, filiación, el Padre y el Hijo hacia el Espíritu Santo, expiración activa, y lo que el Espíritu Santo recibe se llama expiración pasiva, pero solo hay tres relaciones opuestas y por eso solo hay tres personas en el seno de la Santísima Trinidad compartiendo la misma naturaleza divina: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Bien, hemos hablado del amor en Dios en cuanto a su esencia, Dios es amor. En cuanto a lo nocional, Dios que ama al Hijo y ese amor entre los dos origina el Espíritu Santo.
terminemos hablando del amor en Dios en cuanto a lo personal. Es decir, el amor es el término de la inspiración activa, el Espíritu Santo en persona. Entonces, el amor no es solo la esencia de Dios, decimos Dios es amor, no es solo el acto eterno por el cual el Padre y el Hijo se aman y da origen eterno a la tercera persona, el Espíritu Santo, sino que además el amor en Dios es una persona, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dice San Agustín de Hipona, es el amor subsistente del Padre y del Hijo, que les precipitaría al uno en el otro si por un imposible no fuesen ya un solo Dios por naturaleza. El Espíritu Santo es el amor en persona. Nadie fuera del Espíritu Santo es el amor sustancial y viviente. El amor constituye todo el ser de esa tercera persona divina, el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es que ame, sino que Él es en persona el mismísimo amor. Entonces vamos a crear una diferencia. ¿Qué diferencia hay entre el amor en nosotros y el amor en Dios? En nosotros, el amor nunca es nuestra esencia, sino que es un atributo. Decimos, Antonio ama a María, Juan ama las plantas. Es un atributo, es una realización. En Dios, más que un atributo, es su misma esencia. Su ser consiste en amar. Él es el amor sin principio y sin fin, sin límites ni confines. Dios es un perenne éxtasis de amor. Nos ha quedado bien clara la primera pregunta. ¿Hay amor en Dios? No solo hay amor, sino que Dios es amor. Dios tiene un acto eterno de amor, de Dios Padre hacia Dios Hijo, generando eternamente al Espíritu Santo. Y además Dios tiene una persona que es el amor, el Espíritu Santo, como efecto de ese acto eterno de amor entre el Padre y el Hijo. Segunda pregunta, ¿Dios ama todas las cosas? Vamos a responder de dos formas. Dios ama infinitamente todo cuanto existe. Esto será lo primero que tenemos que responder. Dios ama infinitamente todo cuanto existe. Para que veas que lo que digo no es un disparate, te recuerdo aquella frase de la Sagrada Escritura, capítulo 11 del libro de la Sabiduría, versículo 25. Amas todo cuanto existe y nada aborreces. Amas todo cuanto existe y nada aborrece. Dios ama todo cuanto existe. Pero además nos lo explica mejor la teología católica. Todo lo creado no tiene en sí mismo razón de su existencia, sino únicamente en el amor de Dios. Como la conservación de los seres creados equivale a una creación continua, entonces su existencia no depende sólo de la creación, sino también del acto conservador divino. Si Dios, dicho en otras palabras, dejara por un segundo de amar a alguno de los seres que existen, instantáneamente no es que ese ser muriera, sino que sería autodestruido, como si nunca hubiera nacido, como si nunca hubiera existido. Cuando una persona muere, no significa que sea destruida, sino que ha pasado de una vida terrena en lo temporal a una vida en lo eterno, fuera del tiempo. Ha cambiado su forma de existir, pero no ha dejado de existir. Nada deja de existir por la muerte. Sin embargo, si Dios, insisto, por un solo segundo dejara de amar a alguna de sus criaturas,
instantáneamente sería destruida. 3 consecuencias prácticas de esto que digo. En primer lugar, es inútil luchar contra la voluntad de Dios, porque es la voluntad de Dios, su amor, lo que está sosteniendo todas las cosas. Si nosotros pretendemos quitar, destruir la voluntad de Dios, es tanto como suicidarnos. No se puede ir contra la voluntad de Dios porque es el suelo que pisamos. No hay otro punto de apoyo. Segunda consecuencia, la oración que mueve la voluntad de Dios a concedernos sus gracias, quiere la voluntad de Dios una determinada cosa, pero la oración es la que mueve la voluntad de Dios a adelantar esa concesión de gracia, a darlas a una determinada persona. Entonces, es una fuerza poderosísima. Cuando nosotros entendemos esto, nos damos cuenta que hay que rezar todos los días, hay que orar con mucha fuerza, porque si la voluntad de Dios es lo que sostiene todo y la oración puede mover la voluntad de Dios, hay que rezar con mucha fe, porque podemos incluso mover la voluntad de Dios y es la única forma. Tercera consecuencia, considerados los demonios, las almas condenadas, los que hacen el mal en cuanto seres, no en cuanto malos, en cuanto seres que existen, Dios quiere la existencia de esos mismos demonios, de los condenados o de la muchedumbre de hombres y mujeres que están en el mundo viviendo en pecado mortal como si nada pasara. No en cuanto malos, pero sí en cuanto seres que existen, Dios los quiere. En cuanto a seres de determinada naturaleza, ya que tienen ser y proceden de Él, Dios los quiere, si no serían destruidos instantáneamente. Pero en cuanto malos, los demonios, las almas que están en el infierno condenadas, todos los pecadores que viven en pecado mortal en el mundo sin convertirse como si nada pasara, les falta el ser porque viven en el mal, en el odio, en la negación del bien y por tanto son objeto de odio divino. Todo esto valdría para extendernos muchísimo, pero el tiempo vuela y tan solo doy pinceladas que en sucesivas semanas pues iremos tratando de profundizar. Estamos en la segunda pregunta. ¿Dios ama todas las cosas? Hemos reflexionado diciendo que sí, que Dios ama todo cuanto existe, pero a ese sí inicial hay que añadir que Dios no ama las cosas porque sean buenas, sino al revés, las cosas son buenas porque Dios las ama. Te repito, Dios no ama las cosas porque sean buenas, sino al revés, las cosas son buenas porque previamente Dios las ha amado. Todo lo que existe, por el mero hecho de existir, es bueno. El ser de cada cosa es un bien, como las perfecciones que tiene cada cosa. Pensemos en los árboles. Cada árbol en sí mismo es bueno porque Dios lo ha amado, lo ha querido. Y en su existencia ese árbol es bueno y en sus perfecciones también es bueno. Y así tenemos que decir con todo el conjunto de la creación. Esto no solemos entenderlo porque cuando hablamos de nosotros mismos, del ser humano en su conjunto, vemos que nuestra voluntad no es la causa de que las cosas sean buenas, sino que vemos cosas que son buenas y esa bondad que vemos en las cosas nos lleva a amarlas. En Dios, en cambio, como vengo diciendo, su amor es el que crea e infunde la bondad en las criaturas. Dios no quiere una persona porque sea más santa. Al revés, piénsalo bien. Dios no quiere una persona porque sea más santa,
sino que la persona es más santa porque es más amada de Dios. Piensa en la Santísima Virgen María, en su esposo San José y en los grandes santos de la historia. Tercera pregunta, ¿Dios ama todas las cosas por igual? Según el acto de la voluntad, vamos a responder de dos formas. Primero, según el acto de la voluntad en Dios, Dios no ama más unas cosas que otras, porque lo ama todo con un solo y simple acto de voluntad. Y ese solo y simple acto de voluntad que tiene Dios no varía, no cambia nunca jamás. Dios no es una veleta, como decimos los españoles. Nosotros a veces estamos así, después estamos asados, hoy hacemos esto, mañana lo otro. No, Dios tiene solo un solo y simple acto de voluntad. Y siempre está en lo mismo, no cambia jamás. Lo que cambia es lo que está en el tiempo, pero Dios es eterno, infinito y eterno. Por tanto, según el acto de la voluntad de Dios, Dios no ama más unos seres que otros. Pero según el bien que se quiere para el amado, en segundo lugar tenemos que decir que Dios ama unas cosas más que otras. Porque como su amor es causa de la bondad de los seres, lo hemos repetido mucho, no habría unos mejores que otros si Dios no hubiese querido bienes mayores para unos más que para otros. Insisto, piensa en la Virgen comparándola con San Antonio de Padua, comparándola contigo, conmigo, con cualquier otra criatura. Dios ha amado más a la Virgen, por eso la Virgen es más grande que nosotros, no al revés. No es que la Virgen fuera grande y entonces Dios la quiso, no, Dios la quiso sobremanera, entonces ella es grande. Termino con una cuarta pregunta. ¿Dios ama siempre más las cosas mejores? Te repito, ¿Dios ama siempre más las cosas mejores? Como la voluntad de Dios es la causa de la bondad que tienen los seres, sigo reiterándote este principio que tanto usa Santo Tomás de Aquino, como la voluntad de Dios es la causa de la bondad que tienen los seres, la razón de que unas cosas sean mejores que otras es porque Dios quiere para ellas mayores bienes. Por consiguiente, Dios ama más a las mejores según el orden de la caridad. Te voy a poner 5 ejemplos que te ayuden a pensar en esto. En primer lugar, nuestro Señor Jesucristo. En referencia a Él, tenemos que decir que Dios no solo lo ama más que a todos los hombres, sino que también ama más a Cristo que a todas las criaturas que existen, visibles e invisibles, porque quiso Dios para Jesucristo un bien mayor, dándole, como dice la Sagrada Escritura, un nombre por encima de todo nombre. En consecuencia, tú y yo debemos amar más a Cristo y preferir más su amistad que todos los amores y amistades que nos pueda brindar este mundo. En segundo lugar, comparemos a el ángel y al hombre, a los ángeles y a los hombres. Si se trata de la naturaleza humana asumida por Jesucristo, Dios la ama más que a todos los ángeles juntos, porque es la naturaleza humana que ha asumido su Hijo Jesucristo. Si se trata de la naturaleza humana en general, comparada con la naturaleza angélica, entonces Dios ama igual a los hombres que a los ángeles, porque dice el capítulo 21 del Apocalipsis, versículo 17, es la misma la medida del ángel que la del hombre. Pero tenemos que considerar que hay hombres que han sido superiores a los ángeles. Piensa en Jesucristo en cuanto hombre, piensa en la bienaventurada Virgen María. Igualmente hay ángeles superiores a los hombres. Pero en cuanto a su naturaleza, el ángel, no lo olvidemos, es mejor que el hombre. Dios
a pesar de todo, asumió la naturaleza humana y no la angélica. Dios se quiso hacer hombre y no ángel. ¿Por qué? No porque amara más al hombre que al ángel, sino porque el hombre necesitaba más a Dios que el mismo ángel. Tercer ejemplo, comparemos a San Pedro el apóstol con el también apóstol San Juan. Comparemos a San Pedro con San Juan. De San Juan dice la tradición de la iglesia, de San Pedro, perdón, dice la tradición eclesial que amó más por su decisión, por su impetuoso fervor. De San Juan, sin embargo, se dice que fue más amado por Cristo, por los indicios que se ven en el Evangelio de más familiaridad y trato más íntimo que Cristo le daba. Pero, afirma Santo Tomás de Aquino, es presuntuoso querer resolver este problema de quién es más amado entre San Pedro o San Juan, porque como dice el libro de los Proverbios en el Antiguo Testamento, capítulo 16, versículo segundo, Dios es quien pesa los espíritus y no el hombre. En cuarto lugar, comparemos a una persona inocente con una persona penitente. El mejor y más amado entre escogiendo inocente o penitente es el que mayor gracia tenga, pero en igualdad de condiciones pensemos que tenga igual de gracia el inocente, la persona inocente que nunca ha pecado, como la persona pecadora que luego convertida se ha hecho penitente y ha buscado a Dios por la penitencia. La más digna y la más amada es la inocencia, porque nunca pecó. Y si a pesar de eso se dice en la Sagrada Escritura que Dios se alegra más por el penitente que por el inocente, es porque generalmente los pecadores arrepentidos son más cautos, humildes y fervorosos. Termino comparando al justo con el pecador, a la persona que trata de mantenerse en gracia de Dios, que cuando cae en pecado vuelve a confesar y se convierte, con el pecador. Decimos pecador, todos somos pecadores, pero bueno, decimos pecador en relación a aquel que está en pecado mortal y no se convierte, no se confiesa, no hace nada por cambiar, no acoge la gracia de Dios. Pues bien, entre justos y pecadores, ¿qué podemos decir? Con relación al tiempo en que el pecador predestinado haya de recibir por voluntad divina un bien mayor, entonces el pecador predestinado tiene mayor amor de Dios, aunque haya habido otro tiempo en que fue peor e incluso otro en que ni siquiera fue ni bueno ni malo. Bien, este video ha resultado al fin un tanto extenso, pero es muy importante que hoy colocáramos otra base fundamental. Si el domingo pasado colocábamos la base del pensamiento de la antigua Grecia, la clasificación tradicional que hace la Iglesia Católica de las virtudes, hoy era imprescindible que tratáramos a esa virtud tan grande de la caridad que se encuentra en la facultad del alma, de la voluntad, empezando por hablar de la caridad increada, que es el mismo Dios. Esto lo consideramos muy poco porque nos resulta como complejo y parece que nos da como dolor de cabeza. Para poder seguir el domingo que viene y en muchos sucesivos hablando de la virtud de la caridad, que conocemos, te reitero, como caridad creada, era necesario que hoy dedicáramos este tiempo a reflexionar, así aunque fuera un poco rápido, sobre la virtud de la caridad en cuanto increada, es decir, del mismo Dios. Trata de dedicar tiempo largo a escuchar este video. Páusalo todas las veces que quieras, reflexiona todas las que sean necesarias para que estos conocimientos se vayan asentando en tu cabeza, pero sobre todo en tu corazón, te ayuden a amar más a Dios, a profundizar más en el conocimiento espiritual que se nos ha revelado sobre Él, y esto te ayude a ser más fervoroso católico y a buscarle y amarle con toda la fuerza de tu alma. Es lo que pido para ti, a la misma vez que te transmito mi bendición sacerdotal.
Benedictio Dei Omnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te, et maneat semper. Amen.